11 de la mañana, 23 minutos, y tenemos el gusto de recibir, y gracias por esperarnos, a Emerson de los Santos, que presenta una obra que construye, o reconstruye, mejor dicho, el accidente aéreo en 1978 en Artigas, y se dice por parte de los historiadores y los que saben, y él lo va a explicar mejor, la tragedia aérea más grande que tuvo nuestra aviación uruguaya. Bienvenido, Emerson, un placer recibirte aquí en Canal 2. ¿Cómo anda? Muy buenos días, el placer es todo mío y gracias por la invitación, gracias por tu amabilidad de siempre estar a disposición de poder conversar con todos los televidentes. Bueno, Emerson, cuéntanos un poco cómo nace esta idea de este libro. ¿Cómo nació? ¿Qué curiosidad Bien, tuvo? eh, esta historia, bueno, realmente es una historia muy triste que ha sucedido en nuestra ciudad, en Artigas, en el año 78. Y bueno, es una historia que yo la conocía desde adolescente por mi padre. Yo no era nacido en ese entonces, pero mi padre siempre me contaba esa historia porque él había perdido muchos amigos en ese accidente. Y bueno, el año pasado empecé a idear la posibilidad de poder escribir algún material porque hasta este momento, bueno, no había ningún material bibliográfico sobre esta tragedia. Y me parece que es importante que las personas de todo el país conozcan esta historia, porque esta es una historia que de alguna forma fue olvidada en la ciudad de Artigas. Ahora sí estamos como dándole luz a esto. Y en nuestro país esta historia no es conocida, solamente si hay familiares, pero uno de los objetivos es justamente esto, que todo el país conozca esta tragedia, Está bien, ¿verdad? está Que bueno. fue una de las Sí. tragedias más grandes. ¿Y cómo comenzaste a conseguir información, datos, testimonios? ¿Cómo comenzó? Porque no es fácil, ¿no? Irte al año 78 No, en el interior, a veces no hay muchos archivos. ¿Cómo fue todo ese no, trabajo? exacto. Bien, empecé a conversar con algunas personas que conocían, ¿verdad? Gente que trabajó en ese entonces, y bueno, y ahí empecé a acercarme a estas personas. Hubieron personas que fueron fundamentales en esta investigación. Dos retirados militares, aviadores de la Fuerza Aérea, que fueron las personas que me hicieron llegar hasta lo que fue los documentos oficiales de la Fuerza Aérea Uruguaya. Y Ajá. este libro contiene imágenes oficiales inéditas y el documento, el informe final de la investigación de este accidente. Y después tuve la posibilidad de contactarme con familiares, con personas que trabajaban en ese entonces en el Aeropuerto Internacional de Artigas, personas que se acercaron en el accidente y ayudaron a apagar el fuego. Hay muchos datos y testimonios de personas. Y yo lo que hago es recrear ese día a través de diálogos y de documentos, por supuesto. Fue en el año 78. ¿Qué día fue? ¿En qué mes? Fue el viernes 10 de febrero de 1978. Viernes Y 10 de febrero del esto era un 78. vuelo, exacto, todos los viernes eran. Este vuelo era del transporte aéreo militar uruguayo, que hacía un recorrido todos los viernes, salía de Carrasco, pasaba por Paysandú, Salto, en Artigas cargaba combustible, se iba a Rivera y de Rivera volvía hasta Montevideo, hasta Carrasco. Llamado también el Globo, popularmente conocido como el Globo, porque bueno, hacía todo el recorrido, ¿verdad? Ajá. Y también el Correo, porque bueno, llevaba encomiendas, en fin. Claro. Y era un transporte militar, como le decía, que
que tenía el objetivo era llevar a personal militar y familiares militares hasta Montevideo. Ah, o sea que era Y solamente... si sobraban Sí. lugares, No, te preguntaba, sí, solamente militares. exacto, pero si sobraban lugares en el avión, ahí sí tenían la posibilidad de ir civiles. Perfecto. ¿Bien? Sí. ¿Y qué sucedía? ¿Qué sucedía? El costo era un costo mínimo. Era un costo mínimo. Y en 3 horas ya estabas en Montevideo. Entonces, muchas personas, muchas veces se iban a primera hora de la mañana. Ese vuelo salía entre 11:30 y 12 del mediodía, pero ya muy temprano la gente ya estaba, sobre todo los civiles, ya estaban haciendo fila para ver si, bueno, Si podían había lugar. acceder a un lugar. Claro. Exacto, porque la prioridad, como te decía, era militares o familiares de Y Emerson, ¿cuál militares. fue la falla mecánica? ¿Qué fue lo que se sabe? ¿Por qué se da el accidente? Bien, el accidente tuvo fue un suceso, ¿verdad? Fue un conjunto de sucesos que llevaron a esto. Bien, una falla de un motor comenzó en Salto. Bien, Ajá. Eh, luego llega a Artigas aproximadamente a las 11:20 de la mañana, llega a Artigas y el piloto decide no apagar ese motor que estaba con falla para que no tener dificultad luego de encenderlo. Y quedó más de 40 minutos ese motor encendido con una temperatura ese día que excedía los 35 grados. Ah, claro. Bueno, enseguida que tomó vuelo, la situación complicó. El motor derecho se apaga totalmente, ¿sí? Y aquí empieza también el La historia eslabón de la de, tragedia. de- Por de supuesto, errores también, no vamos a porque espolear el libro, ahí ¿no? empiezan los errores. Claro, no vamos a espolear el libro, si no la Exacto, gente no sí, lo va a por comprar. supuesto, Pero exacto. más o menos, Pero sí. exacto, o sea, más o menos es eso. Realmente es muy interesante todo ese suceso de errores que hubo, ¿no? Que Claro. empezó con el error mecánico y terminó con el error humano. Y yo, cuando me comunicaba con expertos en el área de la aviación, me decían que error humano existe siempre en un accidente. Este es, Siempre en un accidente, hay un más del error, 95% claro, humano y es error mecánico. humano. Este libro, Exacto. por primera vez cuenta esta historia, es el primer libro que habla de esta tragedia. Es el primer libro que habla de esta tragedia. Exactamente. No hay documentales también. Por ahí hay algunos documentales muy cortitos que se hicieron, pero ¿Recurriste a a nivel alguna, bibliográfico es el primero. recurriste a alguna biblioteca? ¿Fuiste a Montevideo o no? ¿O Sí, solamente... sí, 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 sí. ¿Y sí. La había material? Biblioteca Nacional, muchos materiales en la Biblioteca Nacional, donde accedí a periódicos. Y también un periódico de Santiago de Chile, que cubrió también a los 2 días de haber reproducido el hecho, un periódico de Chile cubrió esa noticia, ¿Y por qué el título? porque el humo negro, Sí, el título porque la mayoría de las personas, más del 90% de las personas que hablaron conmigo, lo primero que me decían era: recuerdo aquel humo negro que se veía en toda la ciudad. claro, claro. Todas las personas, ¿sí? Sí, sí. Pero hay algo interesante de que hay una relación de este accidente con el accidente de los Andes, ¿Hay una relación? ¿sí? Hay una relación. Y la relación es que el mismo piloto
de los Andes era hermano del piloto que falleció aquí. ¡Pa, qué Eran historia! hermanos los dos. ¡Pa, no te Sí, puedo creer! ¡Fa, qué tragedia para eran la hermanos. familia, ¿no? Digo, la familia en sí, porque los Por dos supuesto, pilotos, por supuesto, ¡uf! La pucha. en una tragedia aérea. También dice en la Y parte, una de las cosas, sí, sí, y una de las cosas que en estos últimos días, bueno, he recibido muchos mensajes de familiares, mensajes muy positivos, alentadores, y uno de los mensajes especiales fue del hijo del piloto. el hijo del Del hijo piloto te del escribió. piloto, el hijo del piloto me escribió, bueno, sobrino del piloto de los Andes, como te decía, y que va a hacer un esfuerzo de venir a la presentación mañana. Mañana es la presentación del libro en Sí. Artigas, Emerson. Mañana la presentación oficial del libro. Y mi pregunta es, Y esto bueno, un poco se habla de rescatar el sí, silencio. Como que, no sé si fue sí. la época en la que vivíamos en nuestro país, época de dictadura, no sé si va de la mano con eso o no, tal vez menos medios, ni que hablar comparado con estos tiempos, ¿no? Donde las redes sociales inmediatamente, pero un poco se habla de eso, rescatar el silencio de la mayor tragedia aérea. Por dónde lo llevarías? Mira, ¿sabés qué? Yo ensayo por ahí algunas hipótesis de por qué esta tragedia quedó en el olvido. Y una de ellas es lo que tú mencionás, el contexto histórico que vivíamos en el 78, Claro. ¿verdad? Mm, Primero. Después, los medios de comunicaciones, como te decía, no era lo mismo que hoy. A ver, tal cual. hoy al minuto de algo ya están medios de comunicación. Sí, sí. Y después, y después es que al ser una tragedia que hubo un dolor muy grande de muchas familias, porque fallecieron 44 personas. Uf, Detrás de esas 44 personas hay 44 familias. historias, totalmente, sí. No Por sobrevivió nadie, supuesto. Emerson. Entonces, no, no, no. Increíble. Y otra de las cosas, fallecieron 11 menores. Uf, Y de esos 11 menores, sí. 6 niños menores de 6 años. Ah, qué historia triste. No me cuentes más del Y libro, otra sino cosa, yo lo quiero comprar, yo lo no, está quiero todo. tener. Sí, Sí, yo lo quiero tener, bien, pero bien. No, es que a vos te lo voy a hacer llegar. no, Ahora pero después tú me pasás tus sí, no, datos y yo te lo voy a hacer llegar. tranquilo, me encanta Pero leer es y más realmente, hechos ¿sabés basados qué? en cosas reales, ¿no? En cosas que ¿Sabés fueron qué? y más Sí, uruguayas. sí, exacto. Lo que tú decís, esta historia es uruguaya. Sucedió en En un el interior. departamento alejado, pero es nuestra, es de Exacto. todos, es de la sociedad. Es recordar a esas 44 personas que tenían sueños, tenían proyectos de vida, subieron a ese avión felices. Porque hay historias tan conmovedoras